Hoy les quiero enseñar cómo coser este tipo de cierres que está tan de moda en la ropa informal. Este modelo es con vistas o bebedero, el cual da la ventaja de que si abrimos el cierre, este no se vea del revés, lo que da una mejor terminación a nuestras prendas. Los dejo con el tutorial. Cortamos un rectángulo de entretela un poco más largo que el cierre que usaremos y la pegamos tanto en el centro del delantero como en la vista. Tomamos el cuello y hacemos todos los piquetes de marcación: el centro de espalda, costura de hombro, doblez de cuello. Luego vamos a pasar overlock por uno de sus lados y en el bebedero en las partes que indico en el video. Con la ayuda del molde marcamos la ubicación del cierre. Pueden usar una tiza, un lápiz. En mi caso estoy utilizando un plumón que se borra con la plancha. Tomamos el cuello por el lado que no tiene overlock y lo cosemos al escote delantero, dejando unos 3 centímetros más o menos sin coser en el hombro y haciendo coincidir los centros. Vamos a repetir lo mismo del otro lado. Vamos a cambiar el pie de la máquina para poder coser el cierre. Les dejo una imagen del que yo utilizo. Enfrentamos los derechos del cierre y del delantero y lo ubicamos donde hicimos el piquete de doblez de cuello hacia abajo. Lo cosemos y tomamos la precaución de rematar muy bien al terminar. Hacemos un corte recto por la marca que teníamos hecha y nos detenemos como 1,5 centímetros antes de donde termina para poder abrir este corte en ángulo. Lo mismo haremos hacia el otro lado del cierre. Giramos la pieza, como ven aquí que hago en el video, acomodamos bien todo para poder rematar la terminación del cierre. Algo así se irá viendo el proceso. El siguiente paso es muy importante. Van a marcar el cierre en el punto justo de la unión del escote con el cuello. Como ven, es justo en esa marca que van a ubicar la unión del cuello con escote del otro lado que falta coser. Ponemos un alfiler para que no se mueva y pasamos costura. No se olviden de rematar al terminar.
estamos en el delantero, vamos a marcar la ubicación del cierre en la vista y cortaremos por esa marca. Recuerden hacer corte en diagonal antes de terminar. Ubicamos el piquete de hombro en el cuello y desde allí hacia el centro cosemos cada lado de la vista. Hacemos piquetes en todas estas costuras curvas para que luego no tironee, no haga defecto de ningún lado. Vamos a embolsar el cierre. Para esto, doblaremos justo en el piquete de doblez de cuello, acomodando todo muy bien con alfileres y haciendo coincidir las costuras. Una vez que tenemos todo esto afirmado, vamos a coser ambos lados del cierre. Recortamos excesos de tela, sobrante de cierre si es que lo tuvieran, y giramos toda la pieza al derecho. Ahora sí, acomodamos bien el triangulito de tela que nos quedó en la terminación del cierre y lo rematamos muy bien. Los hombros del delantero y la espalda. En mi caso lo haré en la overlock. Ya con los hombros unidos, vamos a coser el cuello al escote, dejando libre el lado al que le pasamos la overlock. Hacemos un piquete a cada lado del hombro, tomando solo estas dos capas de telas que acabamos de coser. Luego, con la mano van acomodando todo el cuello para poder coserlo y que quede todo bien embolsado. Aquí también tienen la opción de doblar 1 centímetro hacia adentro en vez de dejarle overlock en el borde,
o bien cubrir esta costura con cinta espiga. Sujetamos las vistas en el hombro con un pequeño remate. Y para finalizar, pasamos todo un pespunte final por el cuello y cierre. Yo lo haré a pie de máquina, pero también pueden hacerlo al borde. Si bien se necesitan conocimientos de confección avanzados para este resultado, con la práctica pueden lograrlo. Vale la pena el esfuerzo.